Y ahora vamos hasta el Hospital del Trauma. Allí se encuentra Fátima Garay. Tenemos el reporte del único sobreviviente de este accidente aéreo. Contigo, Fátima. A la gente que había tenido un traumatismo de cráneo frontal al principio, que no se evidenciaba lesiones en la primera tomografía, traumatismo cerrado de tórax y fractura de húmero cerrado, también cadera al uso, fractura posterior y una fractura de tobillo izquierdo. Habíamos dicho que lo que era más grave hasta el día de ayer era el pulmón, pero siempre hemos descrito que no podíamos hablar de ningún pronóstico, porque en el traumatismo de caída libre con velocidad acelerada más una contusión con elemento fijo puede hablar después en las próximas horas con lesiones de tejidos blandos del cerebro. El día de hoy en la tomografía del control se objetiva una lesión de infarto cerebral en el hemisferio derecho del cráneo, lo cual, se toma la decisión con el neurocirujano por cuestiones ya de una intervención, una craneectomía descompresiva, que ahora estará empezando el doctor Marcelo Rivas, neurocirujano, y la monitorización invasiva con medición de presión intracraneal continua de ese evento nuevo que se agrega. Realmente es un paciente, desde el punto de vista que está en terapia intensiva, es un paciente bajo cuidado crítico, y acá el doctor Jorge Torres le puede ampliar algunas preguntas más si ustedes desean. El infarto cerebral hemisférico es una lesión muy importante dentro del cráneo. Produce mucho edema, compresión de estructuras muy sensibles y vitales. Entonces se tiene que tomar esta decisión inmediata de ingresar a quirófano, por el cual se hizo temprano la tomografía a 8 de la mañana y ahora ya está siendo intervenido en quirófano. Probablemente 2 o 3 horas de intervención para luego pasar nuevamente a cuidado intensivo. ¿Podemos decir que él está grave, doctor? Sí, definitivamente. Muy delicado y con un pronóstico reservado. ¿Estuvo consciente este tiempo? No, consciente no, en forma permanente. Él estuvo conectado a respirador y con sedantes, y se iba a tomar la decisión de complejizar o de decidir intervenir como ahora fue, o si es que todo evolucionaba bien, retirar los sedantes y a mejor evolución. En el caso de él evolucionó. Doctor, ¿este daño en el cerebro qué significa? ¿Es algo que le puede dejar con secuelas? Con secuelas. ¿Qué tipo de secuelas, doctor? Y como mínimo, caminar con un déficit en el performance motor del lado izquierdo, como mínimo, sí, como mínimo. Ojalá que eso se retenga hasta ahí y que no evolucione más, porque las otras secuelas serían el estado vegetativo persistente. Pero hoy, secuela muy extrema ya su evolución. Y eso último recién se detectó, doctor, ya que ayer no se hablaba de esa lesión en la cabeza, por ejemplo. Por eso mismo estaba en programa hacerse una tomografía temprano hoy, y eso es lo que se hizo, ¿verdad? ¿Con respecto al organismo, doctor, hay alguna otra lesión que los otros sistemas cardiovascular, respiratorio, y eso están muy estables. Por ese lado, por lo menos, él evolucionó en forma muy favorable, solo que ahora el pronóstico está definido definitivamente por la evolución craneoencefálica. ¿En cuánto tiempo podría evolucionar eso? De acá más 3 días. Eso se sigue monitorizando. En el postoperatorio, con este tipo de postoperatorio, es dejarle sedado y en un coma farmacológico por 3 días, y monitorizado desde el punto de vista de la presión cerebral y todo eso. ¿Su vida está en riesgo, doctor? Todavía. Sí, sí. Después, este procedimiento quirúrgico es un procedimiento muy delicado. Sí. ¿Cuánto duraría ese procedimiento? Y como le dije, 2 horas aproximadamente, sí. 2 horas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, en estos momentos, lo último, Mabel, es que está siendo intervenido José Daniel Sabán, de 19 años, quien protagonizó este accidente aéreo antes de ayer. Su estado es bastante delicado. Los médicos
están haciendo todo lo que está en sus manos y él está luchando por su vida. Ahora, muy temprano se detectó una lesión en la cabeza, que es lo más grave que hasta el momento se descubrió en el estado de salud de este joven, así que van a ser cruciales los últimos minutos u horas, ya que él en estos momentos, reiteramos, se encuentra en pleno quirófano, Mabel. Sí, hablaba el doctor Saldívar y el doctor que le seguía de una lesión de infarto cerebral, Fátima, en hemisferio derecho, decían. Y también mismo, estaban haciendo el pronóstico, ¿verdad?, de lo que podría ser como mínimo la secuela, hasta una, digamos, una situación más comprometida, ¿verdad? Sí, desde que llegó él al hospital del trauma se le hicieron muchos estudios. Sí. Evidentemente cuando llegó se le hizo los primeros auxilios, él había llegado consciente, pero con el correr de las horas se van detectando las lesiones que ocasionó nada más y nada menos que un accidente aéreo donde murieron 7 personas, y ya lo escuchábamos ayer al médico forense Pablo Lemir cuando hablaba de las lesiones que tuvieron los otros pasajeros, así que realmente es un milagro que este joven esté todavía con vida, y con esta tomografía se comprueba que tiene una lesión o un daño en una parte del cerebro, lugar muy delicado como todos sabemos, Mabel. Exactamente, Fátima, y hacía referencia el doctor Saldívar a las múltiples fracturas. Estamos hablando de varias fracturas en distintas partes del cuerpo que sufrió José Daniel Sabán. Y tenemos que mencionar, sí, retrotrayendo lo que acabas de mencionar, sí, Fátima. Hablaba del tórax, por ejemplo, Mabel. Sí, así mismo. Y Fátima, los fallecidos... hablaba del tórax, hablaba de la cadera, hablaba del húmero, decía que sería este hueso que tenemos aquí en el brazo. Y ahora, lo último, que muy temprano le hicieron una tomografía, como él está inconsciente porque está sedado, porque está con un coma inducido en la unidad de cuidados intensivos, y como se le hizo una tomografía, ahí se le detectó que algo no estaba bien, Mabel. Entonces, urgente se llamó a cirugía y él está siendo intervenido. Podría quedar con secuelas porque es una operación muy, pero muy delicada, y su vida todavía corre peligro según los médicos aquí del Hospital de Traumas. Fátima, mencionando nomás lo que ayer era el primer parte médico del Hospital del Trauma, te recuerdo lo que decían. Ayer hablaban de una lesión cerebral mínima, decían. Hablaban de un traumatismo de tórax, contusión pulmonar mínima, importante, fracturas del brazo derecho cerrado, fracturas en cabeza femoral lado derecho, y no tiene lesiones evidenciadas, por lo que el pronóstico es esperanzador, decían ayer las autoridades del Hospital del Trauma. Hoy la situación es que está en cirugía José Daniel y su estado es grave, sigue grave, del estado esperanzador que tenían ahora, digamos. Sí, se complica su estado de salud, pero la última palabra evidentemente van a tener los médicos una vez que termine esta cirugía que se está realizando en estos momentos, porque como el cerebro es una parte muy sensible del ser humano, sí, ¿verdad? La operación se hace lenta, pausada, se le controla durante todo el procedimiento, la respiración, el ritmo cardíaco, y vamos a ver si tolera, este joven si tolera, porque él, José Daniel, está luchando con todas sus fuerzas para, digamos, salir de esta. Sus familiares también lo acompañan y en estos momentos están en constante oración, claro, porque él, reiteramos, está en estos momentos en el quirófano.